Bueno, ha llegado el momento en el día de hoy de tratar un tema muy difícil, un tema que por desgracia está de actualidad. Hablamos de bullying, hablamos de acoso escolar, llámenlo como quieran, al final es lo mismo y al final se trata de sufrimiento por parte de otras personas. En el propio centro escolar hemos conocido hace muy poquito día el caso de Sandra de Sevilla, una chica que no encontró salida y bueno, acabó con su vida terminando así, ¿no? Con todo el sufrimiento. Esto que ven en pantalla es un libro que habla en primera persona del acoso escolar, que habla del bullying, que habla de la violencia dentro del centro, también fuera, en diferentes edades y etapas de la vida de un niño que fue creciendo y que al final no pudo hacer otra cosa que superarse y decir, esto no va a poder conmigo. Muy buenos días. Buenas, muy buenas. Michael, ¿no? Sí. Bueno, has escrito un libro contando tu vida, Sí. Y además te has puesto en contacto con este programa para decir, Mónica, quiero contar mi historia, Sí. quiero ayudar a las personas para que no se sientan aisladas y que, por desgracia, sigue pasando, ¿verdad? Todos los días. Por desgracia, todavía son temas que las personas tenemos vergüenza. Nos cuesta muchísimo reconocer que estamos mal. Cuando pasamos por una depresión, cuando sufrimos bullying, nos callamos, nos da vergüenza y no tenemos que tener esa vergüenza. Tenemos que alzar la voz. Yo me he callado toda mi vida y el resultado no ha sido bueno. Malas elecciones, malos caminos y... Pero malos caminos que al final te obligaban a elegir, porque ¿qué niño quiere estar mal? ¿Qué niño o qué niña quiere estar mal? ¿Quiere estar solo? ¿Quiere estar callado? ¿Quiere no contar ni compartir lo que le pasa al final, ¿no? Pero es cierto que es un factor común, ¿no? Que todos decís. Tenía vergüenza de contar, tenía como que os aisláis. Sí. Bueno, cuéntame tu historia. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a sentirte un poco mal? Yo, por desgracia, tuve una infancia en principio muy bonita, pero sufrí abusos de pequeño. Así que terminé refugiándome en un mundo de fantasía, con mis pequeños ponis, con las amapolas, que me encantan, es una flor que me gusta muchísimo. Y tuve la oportunidad de una vida nueva, así que nos mudamos con mi familia de Francia a Cataluña, con muchísima esperanza. Pero por desgracia fue una pesadilla. ¿Tu familia llegó a conocer ese abuso? No. Nunca. Nunca, hasta hace muy poco. Me lo callé toda mi vida prácticamente, silenciado. Tenía miedo, tenía vergüenza. ¿Qué edad tenías? Yo pensaba que era más mayor, pero ya estudiando un poco todo cómo fue, tenía unos 4 años y medio, 5 años. Comienzan los abusos, claro, yo creo que eras totalmente inmaduro todavía para conocer y para entender lo que estaba ocurriendo, simplemente pues sabías que eso no te gustaba y no hablabas con nadie. Con nadie. Bien. Tenía miedo, aparte de las amenazas que a un niño Claro. pequeño. Es que a un niño pequeño, si se le amenaza, no es lo suficientemente maduro para decir, no, voy a contarlo. Bien, hay un cambio de vida, ¿verdad? Sí. ¿Y hay esperanza? Sí. Cuéntame, esa etapa, ¿fue bonita? Fue muy bonita. Con mi madre, por ejemplo, fue la que me dio fuerzas de empezar una nueva vida en Cataluña. ¿Ella te notaba algo? ¿Que estabas mal? Todos notaban que había algo diferente en mí. No sabían el qué, pero no estudiaba, no sabía ni leer ni escribir hasta los 8 años. No aprendía, estaba en un mundo de fantasía, no quería ver la realidad. Era un niño muy bueno, pero en su mundo. Pero cuando llegué a Cataluña fue como, bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos a ver qué tal esa vida. Pero fue otro infierno, por desgracia. Yo era un niño francés que llegó a Cataluña sin saber lo que era Cataluña. Yo pensaba que era España, yo llegué diciendo hola, gracias, pero no se podía decir eso en el colegio, en esa época. En esa época. Por desgracia, sí, nadie se sentó conmigo a explicármelo. Mi familia no lo sabía y ningún profesor se sentó a explicarme, mira, esto es Cataluña. Pero fíjate que claro,
ahí vino otro tipo de acoso, diferente, Sí. ¿no? Tuve que enfrentarme a eso y poco a poco también otro tema que está muy, muy actual también, por desgracia. Yo no sabía que era homosexual, Ujú. pero me llamaban mariquita, ¿Qué edad por ejemplo. tenías allí, en ese momento? Yo llegué con 8 años, vamos a decir que empezó todo realmente con 9 años. Ujú. Yo no comprendía porque era un niño que amaba las Spice Girls, era su mujer además, era mi vida, eran mis mejores amigas. ¿Por qué me llaman gay, mariquita? ¿Por qué? No lo entendía. O sea, tú no sabías ni siquiera esa orientación porque además es que eras muy joven muy para pequeño. tener que hablar de eso, ¿no? Y que en esa época además hay que reconocer que ahora hemos evolucionado un poco, Sí. gracias a Dios, pero en esa época no tanto. Además soy una persona muy creyente de una familia católica. Tampoco ayudó mucho en esa época porque lo veía, no sabía si era por lo que sufrí de mi infancia, iba en contra de mi religión. Fue muy difícil, muy, muy difícil. Comienza de nuevo la pesadilla. Otra pesadilla. Y esta vez fue un acoso en el colegio. En el colegio. Te insultaban y poco a poco me imagino que eso hizo que te fueses aislando, ¿no? Muchísimo. Llegué a un punto, por supuesto pensé en el suicidio, pero por mi religión no. Pero hacía una cosa que es terrible, y hay más gente como yo, me autolesionaba. Y cada vez más, y más, sin freno. ¿Pero por qué? ¿Qué pensabas sobre ti mismo? Sufría tanto, había tanta ira, tanto dolor, tantísimo, que necesitaba desahogarme de alguna manera. Y lo hacías contigo. Y lo hacía conmigo mismo. Y ese lapso de esos segundos en el que me hacía daño, como que controlaba, yo me controlaba lo que me ocurría en ese momento por lo menos. Y fue muy duro. ¿Qué tipo de lesiones? Yo empecé con un niño pequeño, con un cuchillo de mantequilla apretando y luego pasó a más cosas. Hasta llegar a un punto que en pleno verano llevaba mangas largas porque tenía cortes en todo el brazo. ¿La familia? Todo oculto, no sabían nada. No sabían nada, no contaban nada, no te veían, No vieron nada. ni de tus marcas. Lo ocultaba. Lo peor de todo que en esa época llegó un punto, todo el mundo lo sabía en el colegio. Los profesores participaron en ese bullying. No ayudaron. ¿En qué sentido participaron? Por ejemplo, con la lengua catalana, en ese momento decían, Claro. bueno, pero Michel, siempre me llamaban Michel y yo decía, no, me llamo Michael. Michel no quiere aprender catalán, Michel se hace ser importante. Y comentarios así, o incluso A en un la niño. pizarra. No debería de existir eso. Lo que viví es una pesadilla que espero de verdad, de todo corazón, que ya no exista, por lo menos con los profesores. Los profesores tienen que ayudar y los padres, aunque sea con mucha dificultad, mirar qué está pasando, fijarse en todo, en cada detalle, porque no es que tu hijo no te quiera, tu hijo te quiere, pero le da vergüenza. Porque ¿cómo reconocer a sus padres que quizá tengan sus propios problemas personales? Mamá me insulta, mamá soy gay, mamá soy marica. No puedes, te encierras muchísimo. La responsabilidad no la tiene el niño, no la tiene la víctima, ¿verdad? No. Si un niño o una niña no avisa, es que no tiene por qué hacerlo, o no sabe cómo hacerlo, o no se atreve. Es que hay que empezar a decir eso, la responsabilidad de esa voz de alarma, aunque nosotros digamos, tenéis que hablar, tenéis que contar, pero si no lo hacen, no es su responsabilidad, porque están en una situación muy complicada, Muy dura. no es fácil. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Llegó un punto que todo salió a la luz, aquello no fue sin frenos, podríamos decir, ¿no? Fue terrible. Me encerré cada vez más y bueno, todo salió a la luz. Y en un momento de intentar salvarme la vida, mis padres decidieron llevarme a Andalucía, porque yo siempre había soñado con Andalucía, no sé por qué. Era para mí mágico, lo veía como si una luz, algo me decía, tienes que vivir en Málaga. Y lo hicieron, dejaron todo por mí, todo. Y aquí empecé a vivir, a descubrir lo que era personas cercanas, a hablar en español, que me venía bien en ese momento, y tener esperanzas. Descubrirme a mí mismo también, porque tuve que descubrir que era homosexual, es que no sabía que era homosexual. Tomé malas decisiones, porque cuando viene de tantas cosas, tanto sufrimiento, psicológicamente
tienes una ira, tienes algo adentro y al final eliges caminos que no son adecuados. Parece que te martirizas a ti mismo. Ese no es el camino, pero eso también es por no pedir ayuda. Yo en ningún momento culparía a nadie de los que estaban a mi alrededor, porque fui yo el que no habló. Pero tardas muchísimos años en darte cuenta que no es tu culpa. Aquí en Málaga, ¿sufriste algún tipo de episodio? En Málaga, como digo, mi tierra, porque siempre digo que soy francés andaluz, porque mi corazón es andaluz. Tuve una vida muy movida, realicé muchos sueños, pero bueno, tras mi descubrimiento sexual, bueno, tuve una pareja que me maltrató. Y es como, bueno. Michael, ¿y ese patrón de dejar que se acerquen a ti siempre personas que te pueden hacer daño o no protegerte, por qué crees que es? En ese momento es curioso porque tuve que elegir entre dos hombres y elegí el que yo pensaba que era el mejor, el más correcto, más inteligente, una persona bien. Y bueno, fue de las mayores equivocaciones de mi vida, pero era una persona que tú veías un ángel, no aparentaba, por supuesto que para nada aparentaba lo que me llegó después. Bueno, fue una mala decisión que no sabías, evidentemente, no se veía venir. Aquí también entonces tuviste alguna mala experiencia. Sí. ¿Qué le dirías a todos esos niños y niñas que están sufriendo acoso en el colegio o fuera de, porque también hay muchos tipos de acoso, ciberbullying, en casa, que son víctimas? Y también quiero que me respondas a qué le dirías a los que están ayudando a que ese niño sea víctima, es decir, esos acosadores. Los acosadores no podría decir nada, pero las víctimas en todo caso que por favor, os pido por favor, pedir ayuda. Estamos en 2025, vamos para 2026, acaba de fallecer una niñita. Tenemos que parar, tenemos que ayudar, no tengáis vergüenza, hay mucha gente preparada para ayudar, tu familia, tus amigos, psiquiatras, psicólogos, por favor alzar la voz, no os quedéis callados. A veces, bueno, nos damos cuenta que el sistema no funciona bien. En el centro de esta chiquita de Sevilla, bueno, pues al parecer ya estaba avisado, denunciado, terminó ocurriendo esto que ocurrió. Todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sí, muchísimo. Por eso mismo, en mi lucha, voy a comenzar a hacer un pequeño recorrido por España, voy a intentar ir a todos los colegios posibles para dar charlas, pero no como un psiquiatra, un psicólogo, no como un especialista, porque no soy un especialista, pero como un testimonio de lo que sufrí y demostrar que hay que tener esperanza, que hay luz más adelante, que no hay más, tienes que seguir adelante, no te quedes ahí, no te hagas daño y eso, que pidan ayuda. Estamos viendo, vamos a ver la portada del libro que vienes a presentar, donde hay cicatrices silenciosas, cuentas tu vida, ahí cuentas toda tu experiencia, una experiencia dolorosa, en el que la gente cuando lo lea se va a sentir identificada contigo, con ese dolor, va a empatizar y va a descubrir, como decías cuando estábamos preparando la entrevista, que al final esto se ha convertido en una historia de superación, ¿no? Exactamente. Que es lo más importante, ese es el mensaje, ¿no?, que quieres dar. Que siempre se puede seguir adelante. Tuve una vida muy dura. En el libro se podrá leer, pero siempre me reinventaba. Al final siempre seguía adelante. Y eso es el mensaje que transmite el libro. Que por mucho daño que me hicieran, por mucho que me hundieran, seguí. Una vez, otra vez. Y así. Que hay que luchar. ¿Quién te ayudó a seguir? ¿Quién fue ese apoyo que no esperabas o que cuando ya por fin lo cuentas, ¿no? Porque llegó un momento en el que tú tuviste que contarlo o descubrieron, ¿no?, o alguien lo descubrió? Pasé una depresión muy fuerte, una gran depresión, porque la mente de repente te trae recuerdos que tú no recuerdas. Y yo sufrí flashbacks, pesadillas, y no lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Y con ayuda de la sanidad pública, a la que les debo muchísimo, muchísimo. He tenido una psicóloga maravillosa, médica de cabecera, me ayudaron, me apoyaron. Y comencé a escribir. Y cuando enfrentas tu propia historia, ya no es el hecho de publicar un libro, es el hecho de leerlo
una vez, otra vez. Te das cuenta de tus propios errores, pero también te das cuenta de algo muy importante, que tú no tienes la culpa. Deja de culparte. Me culpé toda mi vida y hasta que no me di cuenta de que yo no tenía la culpa, no pude comenzar a sanar. Es imposible. Y eso transmite el libro. Michael, si me permites, si me das permiso, vamos a compartir una imagen tuya. Advierto a todas las personas que es una imagen dura, es una fotografía bastante dura de Michael tras sufrir una agresión, pero bueno, creemos que es importante que la gente vea Sí. cómo iba viviendo en esta situación. Ahí la tenemos. Michael, cuéntanos un poquito qué pasó aquí. Sufrí una agresión homófoba. Fue terrible. Ya no había fin, es decir, aquello fue monstruoso, monstruoso. Sufrí una barbaridad. Y aparte de eso, no solamente la agresión, es que por una vez en mi vida, al ser a vos allí, pedí ayuda por mi familia y por otras personas. Intenté contactar con asociaciones también. Y lo triste de mi historia en 2015 es que no tuve ayuda ninguna. Estuve completamente solo. Y tuve que enfrentarme a todo, por supuesto con apoyo de mi familia, de algunas amistades, pero fue terrible. Lo que viví, de verdad, no se lo deseo a nadie. Y que si vuelve a ocurrir, que siga ocurriendo, por favor, lo pido por favor, ayudarlos. Tenemos que ayudar a todo el mundo, no a un caso al año ni a dos, porque vamos a poner ese caso para que sea mediático. No, hay muchos que sufren, muchísimos, y mi caso no es el único. Yo necesitaba muchísima ayuda y no la tuve. Seguí adelante, gracias a Dios. Michael, ¿qué le dirías a ese niño que no sabía nada de lo que estaba pasando y simplemente empezó a recibir pues ese desprecio, esos insultos, esos abusos, y todos los días iba masticando todo eso? ¿Qué le dirías hoy a ese niño? Creo que no llegaría a hablarle, pero sí que le abrazaría con todas mis fuerzas. Y quizás sí le diría, sé valiente, todo irá bien, lo conseguirás. Un abrazo que necesitaba, ¿no? Sí. Y que ha necesitado y que no tuvo. No lo tuve. Bueno, pues te agradezco mucho. Es una de las entrevistas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida porque, bueno, eres la prueba evidente, ¿no?, de todo ese sufrimiento, y con esa imagen además hemos comprobado que hay casos como los de esta niña que nos ha conmocionado tanto, y quizá ha sido pues ese golpe de realidad de decir, sí, esto pasa y hay consecuencias si no estamos atentos, si no apoyamos a todas esas víctimas de acoso escolar, bullying, que no solamente se queda dentro de las paredes del centro, sino que también fuera. Ojo, porque un niño o una niña que está siendo acosado, a ese niño o a esa niña se le quita todo. Todo. Y sale con una autoestima por los suelos, y ¿eso qué hace? Pues que todo el mundo pueda aprovecharse una vez que salga también del colegio, siga ese acoso. Y quede por vida. Y quede por vida, y además después vienen las parejas y parece como que se atrae, ¿no? Que estás tan falto de cariño que cualquiera que te diga algo directamente... Porque buscamos amor. Estamos tan desesperados por tener amor que al final nos equivocamos como todo el mundo, pero... Como todo el mundo. Ay, es verdad que buscamos amor desesperadamente. Michael, hoy por hoy, vamos a terminar la entrevista en alto. Hoy por hoy, ¿cómo estás? ¿Cuál es el resultado de la persona que eres hoy en día? Valiente. Valiente. Quiero luchar por todos los que pueda ayudar. Quien lea el libro y le ayude, aunque sea una persona, para mí habré cumplido lo que quiero realizar en la vida. Además que me ha ayudado a sanar. Y lo que sí, estoy abrumado con tantísimas cosas maravillosas como vosotros. Haber contado conmigo para mí es muy grande, porque va mucho más allá de mí. No es para mí. Yo jamás hubiera sacado todo aquello en un libro público, pero por lo demás sí lo tenía que hacer. Bueno, estás en tu casa, que además vives en Mijas Costa, ¿verdad?
estás en tu casa. No es la primera vez que escucho decir a una persona que no nació aquí que esta es tu tierra, que te sientes como en casa. Eso es porque, bueno, estás a gusto y has notado que aquí en Mija, bueno, pues tienes todo. Así que gracias por ser valiente, gracias por todas esas charlas que vas a empezar a dar en diferentes centros educativos, que hace falta más gente como tú para que se conciencie a los profesores que, aunque sí que lo saben, necesitan también ese apoyo y que haya pues esa normativa que les ayude también a ellos a poner los protocolos en orden y que funcionen rápido y que funcionen de manera rápida, porque estos niños, estas víctimas, no tienen tiempo. A veces se les cruza una idea y pasan desgracias, ¿no?, como las que ya han pasado en muchas ocasiones, y eso no se puede permitir. Así que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias de corazón. Gracias.